estudiantes, a todos ustedes muy buenas noches. Estamos empezando la sesión que corresponde al día de hoy, lunes. De acuerdo a pedido de ustedes, hemos modificado el horario para trabajarlo a las 8 de la noche. Estamos empezando con Jonathan Guayani, estamos empezando con Julio César Ramos, John Denis, Freddy Vicente Quispe, David Lázaro y Alex Gonzalo. Es decir, la ciencia de la matemática, ¿no? En este caso hablaremos de la ciencia formal y la ciencia fáctica, tal vez. Pero ya vamos a escucharle a los compañeros que van a exponer hoy día. En función de eso tendrán sus notas para poder calificarles, y también pues las preguntas que van a preguntar cada uno de ustedes también para que puedan sumar sus notas correspondientes. Bien, entonces vamos a dar pase para la exposición a los estudiantes que le corresponde el tema de la ciencia. Profesor, buenas noches. Compañero, buenas noches. Mi compañero Alex va a empezar, profesor. Ya, bien. Y Alex, ¿puedes empezar? Participa Alex y mi compañero es Lázaro Machuca David, ¿no? David, siguiente diapositiva. Ya, vamos a hablar lo que es la ciencia, ¿no? Epistemológicamente, la ciencia proviene de la palabra latín, ¿no? Que es scientia, que significa conocimiento, ¿no? Entonces, hemos tomado en cuenta a dos autores, ¿no? El primero es Mario Bunge y el segundo es el autor Sierra, ¿no? Para Mario Bunge, la ciencia, dice, es un cuerpo de conocimientos que puede caracterizarse como un conocimiento racional, sistemático, exacto, verificable y por consiguiente falible, ¿no? Entonces, para el otro autor, dice que es un conjunto sistemático de conocimientos sobre la realidad observable, ¿no? Obtenido mediante el método de una investigación científica. Siguiente, David. Ya, a ver, vamos a tomar en cuenta también al autor, lo que es Galileo Galilei, y para este autor nos dice que la ciencia es el método que busca del saber que subordina, ¿no? Y crea las teorías basándose en la observación y en los resultados experimentados, ¿no? Entonces, para este autor dice que la ciencia está integrada, ¿no? Por conceptos, modelos, establecen leyes y teorías, ¿no? Siguiente, David. Ya, bueno, entonces, en función a estos tres autores que hemos mencionado ya anteriormente, podemos decir nosotros que la ciencia es un conjunto de conocimientos, ¿no? Que se va a obtener a través de una investigación, ¿no? Y dicha investigación debe ser comprobable a través de fenómenos, ¿no? O ideas que nosotros proponemos, ¿no? Asimismo, vamos a hacer uso de lo que son métodos racionales, como es el método científico, ¿no? El más conocido para poder verificar. Asimismo, ¿no? La ciencia es un conjunto sistemático, ¿no? De conocimientos sobre la realidad observable, obtenidos mediante el método de la investigación científica, como ya les había mencionado, ¿no? Entonces, según esta definición, son tres elementos que configuran su naturaleza. Entonces, podemos decir que la ciencia va a tener tres naturalezas, ¿no? Uno que es el contenido, el campo de actuación, y por último es el procedimiento o la forma de actuar. Siguiente, David. Asimismo, ¿no? La ciencia es un proceso, ¿no? Como un proceso es la actividad de la investigación científica basada en el método científico, ¿no? Como ya les había dicho, ¿no? Pero también la ciencia es un producto, como producto es el sistema de conocimientos científicos basados en una teoría científica, ¿no? Siguiente, David. Ahora vamos a hablar acerca del estudio o el objeto de estudio sobre la ciencia, ¿no? Va a tener tres objetos: la naturaleza, sociedad y pensamiento. La naturaleza es el conjunto de fenómenos que representan los estados o propiedades de la materia, mientras que la sociedad es el producto de la sociedad humana. Y por último, el pensamiento, que es la abstracción de estructuras que se expresan en ideas. Siguiente, David. Ahora vamos a hablar acerca de los elementos esenciales de la ciencia, ¿no? Una ciencia va a tener como principalmente estos elementos, ¿no? El primero, que es el contenido, que son los conocimientos sobre la realidad. El objeto de estudio, que puede ser la naturaleza, ¿no? La sociedad o el pensamiento de la persona, ¿no?
El método es el conjunto de procedimientos o pasos que nosotros vamos a seguir para poder demostrar esta ciencia. Siguiente, David. Ahora pasamos a lo que son las características de la ciencia. Primero tenemos lo que es la objetividad, y la objetividad consiste en encontrar la realidad del objeto elaborado, proposiciones que reflejan su cualidad, ¿no? Ahora tenemos lo que es racionalidad. La racionalidad dice que es la ciencia utiliza la razón como arma esencial para llegar a sus resultados, ¿no? Y a su vez se sirve de la lógica del razonamiento. Luego tenemos la sistematicidad. Esta característica representa, ¿no?, que la ciencia es organizada en sus búsquedas, ¿no? Va a estar en forma ordenada y también sus resultados van a estar ordenados. Siguiente, David. Luego tenemos lo que es la generalidad y falibilidad. La generalidad, por una parte, ¿no?, es la preocupación científica, es lograr que cada conocimiento parcial sirva como fuente para alcanzar una comprensión mayor, ¿no? Y se busca una visión panorámica de nuestro mundo. Y la última característica dice que, ¿no?, la ciencia es uno de los procesos, de los pocos sistemas elaborados por el hombre, donde reconoce la posibilidad de equivocación, de cometer errores, ¿no? A su vez se va a autocorregir y se dinamiza y progresa. Bien, profesor y compañeros, continuando con la exposición, aquí vamos a hablar de la clasificación de la ciencia según el autor Mario Bunge. Este autor, Mario Bunge, clasifica la ciencia en dos grupos, ¿no? Las ciencias formales y las ciencias fácticas, ¿no? Dentro de las ciencias formales podemos encontrar lo que es la matemática, estadística y la lógica, y en este caso nosotros tenemos que hacer, referencia que estas disciplinas, su objeto de estudio no es el pensamiento, ¿no? En este caso no trabajamos con objetos concretos, como podría ser, ¿no?, con las ciencias o en las ciencias fácticas. Bueno, dentro de las ciencias fácticas la vamos a encontrar dos grandes grupos también, ¿no? Lo que son las ciencias sociales y las ciencias naturales. Dentro de las ciencias sociales está pues lo que es la sociología, la psicología, la antropología y la economía, ¿no? Y dentro de las ciencias naturales están las ciencias físicas, las ciencias biológicas, las ciencias de la tierra. Dentro de las ciencias físicas está la física, la química, la astronomía, ¿no? Y dentro de las ciencias biológicas está pues la biología, la zoología, la botánica, ¿no? Y dentro de las ciencias de la tierra está la geología, meteorología y paleontología, ¿no? Bien, entonces, en estos dos grandes grupos clasifica Mario Bunge la ciencia, ¿no? Ahora vamos a ver acerca de las aplicaciones de la ciencia. Les decía que muchas veces nosotros pensamos que los conocimientos que hemos adquirido hasta nuestros días, ¿no?, a través de la investigación científica, nosotros pensamos que no utilizamos, ¿no? Pero en realidad los conocimientos que hemos adquirido hasta ahora sí tienen gran utilidad, ¿no? Y podemos ver nosotros en las aplicaciones. Por ejemplo, en la ciencia médica, gracias a los conocimientos que hemos adquirido dentro de la biología, la física o la química, o inclusive la matemática, nos dice aquí, ¿no? En este caso, la ciencia médica va a luchar, ¿no? Va a luchar para que nuestro cuerpo esté sano y tal vez de esa manera podemos prevenir enfermedades, ¿no? En este caso, por ejemplo, la ciencia médica es la que está teniendo más protagonismo en este contexto donde estamos viviendo, ¿no? Luchando contra el COVID-19, ¿no? Entonces, la ciencia médica nos sirve para eso, ¿no? Otra de las aplicaciones serían, por ejemplo, las telecomunicaciones. ¿Qué nos facilita ver las telecomunicaciones? En este caso, nos dice, aplica los conocimientos de la química y la física
para poder superar las barreras de la distancia, ¿no? En este caso, por ejemplo, nosotros ahora ya pues conocemos tecnologías, ¿no? Que nos permiten o que nos facilitan mucho, ¿no? Por ejemplo, el celular, ¿no? Nos permite comunicarnos entre distancias muy grandes, ¿no? Pero gracias a qué? Gracias a que hemos adquirido, ¿no? Conocimientos, por ejemplo, en la física, ¿no? Y que estos conocimientos hemos utilizado para realizar estas tecnologías, ¿no? Ahora, otra de las aplicaciones de la ciencia es, por ejemplo, la arquitectura, ¿no? Aquí también va a utilizar los conocimientos de la física y la matemática. ¿Para qué? A ver, para poder, en este caso nos dice hacer proyección y el diseño de construcciones, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos estas tremendas construcciones, pero gracias a que el hombre ha logrado construir estas construcciones que son inmensas, ¿no? Gracias a los conocimientos que hemos adquirido, por ejemplo, en la física y en la matemática, ¿no? Y como en el caso anterior, la ingeniería también nos dice que aplica la matemática, la física y la química a un grupo de técnicas para permitir que el ser humano innovar, crear y producir herramientas que mejoren y posibilitan la vida, ¿no? Entonces, en este caso estamos viendo que los conocimientos que hemos adquirido en las distintas ramas, ¿no? Como física, química, matemática, nos sirven, ¿no? Para que nosotros tengamos tal vez mejores oportunidades y que solucionemos, ¿no? Diferentes dificultades, ¿no? Entonces, ahí están las aplicaciones de la ciencia. Gracias, profesor. Eso sería todo. Ya, profesor, compañero, buenas noches. Voy a exponer ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Freddy? sobre la epistemología de la matemática. Nos dice que la epistemología de la matemática es la teoría del conocimiento matemático. Tiene que ver con la teoría del conocimiento matemático y con el análisis y el estudio de problemas filosóficos originados en las matemáticas. Jonathan, siguiente de PPT. La epistemología matemática enseñanza. Diferentes autores consideran que existe una relación entre epistemología de la matemática y enseñanza de la matemática. La relación entre el origen del conocimiento matemático y la enseñanza, es decir, vinculación entre cómo se entiende que que debe construir la ciencia matemática y cómo debe enseñarse. Siguiente, PPT, Jonathan. No puedo observar. Ah, ya. Ya, acerca de la epistemología de la matemática. Alberto Campos nos dice que la epistemología de la matemática es un concepto que ha trascendido a través de la historia sin un convenio expedito de su concepción, debido a no existir un acuerdo constitutivo motivado por las diferentes disciplinares. Es así que sus comienzos surgen por las necesidades organizacionales de la sociedad humana, en un inicio sirviendo de fundamentos a la aritmética y la geometría, ya que se hizo necesario la distribución de actividades, la comercialización de productos y demás tareas necesarias para su transformación y desarrollo. Asimismo, llevando consigo un tinte o influencia de los pensadores griegos, se dieron las primeras nociones y estructuración secuencial de la epistemología de la matemática, en su génesis como primer aspecto según el autor. Alberto Campos nos dice cómo desde antes la epistemología de la matemática ha trascendido, ¿no? Desde antes que se ha vuelto en una historia de cómo pues las sociedades humanas ha utilizado, ¿no? La matemática y que ha sido muy necesario en todas sus actividades cotidianas, ¿no? Diarias de su vivir, ¿no? En la epistemología de la educación matemática, ¿no? Ubicamos 4 disciplinas fundamentales de la educación matemática, ¿no? La cual es filosofía, sociología, matemática y psicología, ¿no? La filosofía es por qué enseñar, ¿no?
Eso desde antes se preguntaban por qué debemos enseñar, ¿no? Y en el campo de la sociología también, ¿no? ¿A quién y dónde vamos a enseñar, ¿no? Y también en el campo de la matemática, ¿qué debemos enseñar, ¿no? Y en la psicología, ¿cuándo y dónde enseñar, ¿no? Todo ello, las 4 disciplinas que eran fundamentales en la educación matemática, han sido, pues, ¿no? Dentro de la epistemología de la matemática, ¿no? En la educación. El objetivo de la epistemología de la matemática así es, pues, caracterizar los elementos básicos de la filosofía y la epistemología de las matemáticas, ¿no? Estos, pues, que permiten identificar tanto los fundamentos de la disciplina como su relación con los procesos de enseñanza, aprendizaje y la educación matemática. Eh, Hasta ahí voy a exponer, profesor, y le paso a mi compañero Jonathan para que prosiga con la exposición. Dice, ¿no? ¿Cuáles son los orígenes del conocimiento científico? Bueno, surgió, ¿no? Cuando se empezó a buscar la verdad dentro de la naturaleza, ¿no? Lo que hubo fue una revolución en el campo del pensamiento, ¿no? Que algunos intentaron frenar y otros decidieron moldearse, ¿no? También tenemos conocimiento empírico. ¿Qué nos quiere decir el conocimiento empírico? Es todo aquel que nace de la observación, ¿no? Y de la experimentación. Es decir, no es parte, ¿no? de las suposiciones ni de las deducciones, ¿no? Deducciones lógicas, sino de la propia experiencia, ¿no? El término empírico está relacionado principalmente con las ciencias básicas, ¿no? Como la física y la química, ¿no? También tenemos el conocimiento racional. El conocimiento racional nos quiere decir que es aquel que podemos obtener, ¿no? Mediante el uso de la razón humana, ¿no? Es decir, mediante comprensión mental de los fenómenos de la naturaleza, ¿no? Que captan nuestros sentidos y su análisis, de acuerdo a los métodos reconocibles, ¿no? Demostrables y comprensibles, ¿no? También nos dice cuáles son los criterios de validez del conocimiento científico. Bueno, el conocimiento científico, ¿no? O sea, la razón, ¿no? La cual considera como la principal fuente de este, ¿no? La circunstancia, ¿no? Determina una posición considerada como exclusiva, ¿no? Bueno, tenemos, ¿no? La organización del saber matemático, ¿no? Que nos dice, ¿no? Tenemos epistemología euclidiana, ¿no? Tenemos también epistemología cuasi empírica, ¿no? Epistemología constructivista. Vamos a hablar un poquito de la epistemología euclidiana. ¿Qué nos quiere decir la epistemología euclidiana? ¿Se nota, no, profesor? Sí se ve, profesor, lo que estoy diciendo. Está bien, continúa. Ya, profesor, epistemología de la euclidiana, ¿no? Tenemos, ¿no? Pensamiento racional, ¿no? ¿Qué nos quiere decir un pensamiento racional? Es aquel que usa la razón, ¿no? Y cualesquiera otras capacidades también, ¿no? Como imaginación, la experimentación, las emociones, siempre que sean contrarias a la razón, ¿no? Y usar la razón es una buena receta para tener un éxito, ¿no? También tenemos, ¿no? Las proposiciones axiomáticas. Las proposiciones axiomáticas consideramos no demostrable y que admiten como una verdad, ¿no? Por ejemplo, un axioma podría ser: los alumnos del colegio todos son rubios o morenos, ¿no? A partir de ahí, algunos axiomas más podrían plantearnos, ¿no? Demostrar que hay algunos morenos, ¿no? En la clase que tengan 15 años de edad, ¿no? También tenemos método deductivo. En el método deductivo dice, ¿no? Consiste en extraer, ¿no? Una conclusión con base a una premisa, una serie de proposiciones, ¿no? Que se asumen como verdaderas. También, ¿no? Que quiere decir, ¿no? Usa la lógica, ¿no? Para obtener un resultado con un solo base, ¿no? En un conjunto de afirmaciones, ¿no? Que se dan por ciertas. Tenemos estilos didácticos, ¿no?
Ahora vamos a hablar un poquito de teorismo. El teorismo es parte, es la conclusión de las formaciones teóricas de la realidad, ¿no? Que nos lleva a buscar, ¿no? Todas las respuestas posibles para todas las soluciones, ¿no? Hechos, comportamientos o cambios sociales, ¿no? Tenemos, ¿no? Conocimientos terminados. Los conocimientos terminados son ya que ya están hechos, ¿no? Que, que se fijan, ¿no? O sea, son un conocimiento dinámico, ¿no? Que son capaces de ya utilizar, reflexionar o criticar, ¿no? Eso, ¿no? Ahora pasamos a tecnicismo, ¿no? ¿Qué nos quiere decir tecnicismo? Conoce, ¿no? El tecnicismo dice, ¿no? Es que hace alucinación a todos aquellos conceptos, ¿no? Que se utilizan en determinadas disciplinas, ¿no? Para referirse a fenómenos específicos, ¿no? Como vincular a esta disciplina, ¿no? Por ejemplo, a una web, ¿no? O tal vez a una bolsa, a un RAM, ¿no? Procesos, procesos algorítmicos. ¿Qué nos quiere decir esto? Que vamos a estudiar ciertos algoritmos utilizando para una, ¿no? Para una elección de una mezcla de varios, ¿no? Depende de ediciones, ¿no? Diseño. Nos dice que para explicar ciertas medidas que se utilizan para evaluarlos, ¿no? También tenemos, ¿no? Un poco de conceptualización. ¿Qué nos quiere decir esto? Es una idea, es que tiene una idea, un poco idea abstracta, ¿no? Es un concepto, ¿no? Que es muy poco, ¿no? Que surge de los conocimientos generales que poseen diversos temas, ¿no? Bueno, tenemos, ¿no? Nuestro esquema. ¿Qué nos quiere? En nuestro esquema tenemos, ¿no? Presentar, describir, ejemplificar y ejercitar, ¿no? Ahora pasamos a la epistemología empírica, ¿no? Cuasi empírica, mejor dicho, ¿no? Cuasi empírica, ¿no? Aquí, ¿qué nos quiere decir? Nos quiere decir que es la ciencia que comparte un punto de vista, ¿no? Que produce una gran discrepancia cuando intentan describir, ¿no? Que los mecanismos que guían el desarrollo del conocimiento científico están en un punto de partida, ¿no? Que están en un punto de partida, ¿no? Ahora, experiencias matemáticas. ¿Qué nos experiencia matemática en los principios basados, ¿no? ¿Qué nos quiere decir? Es como brindar, ¿no? Altas expectativas y fuerte apoyo para los estudiantes, ¿no? Que las matemáticas son importantes, bien articuladas a lo largo de los distintos niveles de enseñanza, ¿no? Que se requiere la comprensión de ello, ¿no? Ahora pasamos, ¿no? A conjeturas, pruebas, refutaciones, ¿no? Corroborativas demostradas, ¿no? Aquí nos quiere decir que los matemáticos son conceptos basados como números, ¿no? Como figuras geométricas, ¿no? Como figuras geométricas que son conjuntos, funciones, ¿no? También llamadas conceptos matemáticos, ¿no? Con atención a los aspectos filosóficos, ¿no? A favorecer a la matemática, ¿no? Ahora pasamos a modernismo, ¿no? De estilos de didácticos a modernismo, ¿no? El modernismo, ¿qué nos quiere decir? Es una cierta, ¿no? Es una corriente, ¿no? De renovación religiosa que explica el campo de las artes de tendencias, ¿no? Surgidas en los últimos 20 años, ¿no? Que son comunes en el anticomunismo. Es un esfuerzo de renovación, ¿no? También tenemos exploración resonante, exploración de problemas de descubrimiento inductivo automático, técnicas y originales, ¿no?
primero nos vemos, ¿no? Las técnicas generales que nos ayudan a comprender el problema, que favorecen en el éxito, en encontrar soluciones, ¿no? Que en el descubrimiento inductivo también tenemos un tipo de descubrimiento, implica la colección y reordenación de datos, ¿no? Para llegar a una nueva categoría, un concepto o una generalización, ¿no? Tenemos procedimentismo. ¿Qué nos quiere decir esto? Dice, son procedimientos bien estructurados que les permite a los individuos distinguir que son normas, ¿no? En el mundo que son correctas, ¿no? Tenemos, ¿no? También en las técnicas, ¿no? Procedimientos, recursos que emplean para lograr un resultado, ¿no? Las técnicas nos quieren decir que son un objeto de satisfacer las necesidades y requieren a quien la aplica en cualquier actividad, ¿no? Que se realiza en la vida diaria, ¿no? Aquí en nuestro esquema tenemos, ¿no? Presentar, describir, aplicar y consolidar, ¿no? Como por último tenemos la epistemología constructivista. La epistemología constructivista nos quiere decir, son aproximaciones sucesivas, ¿no? Desde la descripción renovadora, pasando a una transformación de un objeto, un proceso de comprensión que es subjetiva a la vivencia del otro, ¿no? También tenemos construcción del conocimiento considerando la historia de la ciencia, ¿no? De paso de un periodo a la historia de la ciencia a otra, ¿no? Analogía, también tenemos analogía, paso del tránsito psicogenético a otra, ¿no? Tenemos constructivística psicológico, ¿no? Aquí nos quiere decir, según Piaget, ¿no? Es una teoría del conocimiento, es decir, que explica, ¿no? El sujeto como su marco, ¿no? Un trabajo dentro de una epistemología genética, ¿no? La disciplina que estudia la naturaleza de los conocimientos, ¿no? Que sería, ahora tenemos, constructivismo matemático. Bueno, en el constructivismo matemático se refiere para la prueba, ¿no? De la existencia de un objeto, ¿no? Matemático que esta puede ser encontrado o construido, ¿no? Adopta una postura y es complemento compatible con la concepción objetiva de las matemáticas, ¿no? Aquí tenemos, ¿no? Nuestra esquema tenemos, ¿no? Problemas iniciales, organización conceptual y problemas de consolidación, ¿no? Gracias, eso sería todo, profesor. Día jóvenes, a ver, cuando no se nota a lo que estoy avanzando, a lo que estoy dando lectura o tal vez a lo que estoy explicando, me comunican que no se nota esa parte que estoy hablando, ¿ya? O esa parte que estoy explicando. Voy a presentar en diapositiva, en este caso en presentación diapositiva. Y cuando tienen dificultad de observar, me avisan, ¿ya? Me dicen que no se observa esa parte que estás hablando, chicos, por favor. Bien. Vamos a hacer un repaso a todo lo que han expuesto ya ustedes sobre la ciencia, definiciones y la epistemología de la matemática. Cuando hablamos nosotros de la epistemología de la matemática, estamos hablando de la ciencia de la matemática, ¿sí, no? Sabemos que la epistemología es el estudio del conocimiento, ¿cierto o no? Es la teoría del conocimiento. Por lo tanto, esa teoría del conocimiento relacionado a la didáctica de la matemática. Eso es lo que tenemos que hablar ahora, pero para ello debemos concentrarnos, definir qué es la ciencia, ¿no? Y su aplicación. Yo creo que su aplicación ya dieron, pero más vamos a ver lo que es la ciencia. Ciencia es, pues, un mundo artificial, ¿no? Un creciente cuerpo de ideas construido por el ser humano. Eso es lo que nos dice. Pero esta ciencia, ¿cómo se caracteriza? Se caracteriza a través del conocimiento. Y ese conocimiento, pues, se clasifica en varios, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, lo que es el conocimiento racional, el conocimiento sistemático, el conocimiento verificable, el conocimiento exacto y el conocimiento falible.
Ahora vamos a ver cuándo se dice que es conocimiento racional, cuándo es conocimiento sistemático y cuándo es conocimiento exacto, falible y verificable. Y la ciencia, a la vez, también se clasifica en dos, ¿no? Lo que es el conocimiento científico y lo que es la investigación científica. En cuanto a lo que es el conocimiento científico, la clase pasada desarrollamos. Hemos visto, pues, y hemos visto y hemos considerado como un sistema de ideas establecidas provisionalmente, el conocimiento científico. Mientras la investigación científica, pues, permite una reconstrucción conceptual del mundo. ¿De qué? Por parte del ser humano, porque no lo va a hacer un animal. Y este ser humano amplía, profundiza, ¿no?, lo que es el conocimiento a través de la investigación científica. ¿Para qué? Para que sea exacta, por ejemplo, un conocimiento exacto. ¿Ya? ¿Qué más? La investigación científica a la vez también considera como actividad productora de nuevas ideas, ¿cierto? Entonces eso sería lo que es la investigación científica. Hace rato sus compañeros definían la ciencia como un conjunto de conocimientos. Como hablamos conjunto de conocimientos, por lo tanto vamos a definir qué es conocimiento científico y lo que es la investigación científica. Se visualiza, estamos en criterios que se tienen en cuenta para la división de las ciencias. ¿Estamos ahí? Sí, profesor, sí se ve. Ya, ahora las ciencias se dividen, pues, de acuerdo a Mario Bunge, de acuerdo a ciertos criterios. Puede ser de acuerdo al objeto de estudio o el tema de estudio, de acuerdo a los enunciados y de acuerdo al método de estudio, dentro del cual se clasifican en dos, ¿no? La ciencia fáctica, la ciencia de los hechos, lo llaman también la ciencia de los hechos, y la ciencia formal como la ciencia de las ideas. Por eso cuando hablabas de la ciencia formal lo que requiere es la demostración. No, sí o sí tienes que demostrarse en la ciencia formal. En la ciencia fáctica no. A ver, vamos a analizar en esta parte. Objeto o tema. Sus objetos son procesos o entes materiales susceptibles a la observación y a la experimentación. La ciencia fáctica. Mientras la ciencia formal, como me dice acá, ¿ve?, hace referencia a entes ideales. Por eso lo llaman como la ciencia de las ideas. ¿Ya? Y la ciencia fáctica lo llaman como la ciencia de los hechos. En esta parte son abstractos y interpretados que solo existen en la mente humana, la ciencia formal. Los enunciados se refiere a sucesos o procesos entes extracientíficos que deben ser verificables en la experiencia. La ciencia fáctica deben ser verificables. Mientras la ciencia formal, ¿no?, tienen que ser demostrables. ¿Qué significa? Consiste en relación entre los signos, ¿no? Ejemplo, X es falso, X es verdadero, ¿no? De un hecho, de un axioma, como hablaba hace rato su compañero, de un axioma que deben ser coherente en un sistema admitido previamente. Por ejemplo, por eso en la ciencia formal, por ejemplo, está lo que es la matemática, digamos, ¿no? O la estadística, ¿no? Entonces, eso lo que requiere es la demostración de las ecuaciones, de las fórmulas, todo ello. Ahora, ¿qué métodos se requiere para la ciencia fáctica? Requiere, pues, la observación, ¿no? El experimento o la experimentación. ¿Para qué? Para que puedan confirmar sus conjeturas, sus proposiciones. Mientras en la ciencia formal ya recurre a la lógica para demostrar sus teoremas. En la matemática encontramos teoremas, postulados, en la estadística igual. Entonces, la demostración es una deducción teórica. Eso nos dice. Entonces, en esta parte tenemos que tener en cuenta que la ciencia fáctica es la ciencia de los hechos y la ciencia formal es la ciencia de las ideas. Eso es lo que se tiene en cuenta. En la siguiente diapositiva, en la diapositiva 4, ¿qué diferencias vamos a encontrar entre las ciencias formales y las ciencias fácticas? De acuerdo a Mario Bunge. ¿Ya? Entonces, en esta parte, las ciencias formales y las ciencias fácticas. Las ciencias formales, ¿qué es lo que hacen las ciencias formales? Demuestran o prueban. Las ciencias formales. La demostración es completa y final. Las teorías formales pueden ser llevadas a un estado de perfección o estancamiento.
para las ciencias formales. El estudio de las ciencias formales vigoriza el hábito de rigor. O sea, acá te dice que solamente tienes que llegar a la demostración, ¿no? Para que sepas si es verdad o es falso. Mientras en las ciencias fácticas, ¿no? Confirman si esa hipótesis es verdad o no es verdad, ¿no? Demuestras. ¿Qué más te dice en esta parte? La verificación es incompleta y por eso es temporaria en las ciencias fácticas. La naturaleza misma del método científico impide la confirmación final de las hipótesis fácticas. Entonces aquí ya estamos viendo lo que es el método científico. Y el método científico tiene ciertos procedimientos, tiene ciertos pasos. Los sistemas relativos a los hechos, ¿qué significa relativos? Puede cambiar. No a los hechos, sucesos. En esta parte pueden ser, pues, de manera defectuosa. No cumplen en esta parte, pues, que pueden perfeccionar a la larga. Su estudio de las ciencias fácticas pueden inducirnos a considerar el mundo como inagotable, ¿no? No llegan, digamos, no llegan a una verdad absoluta. Solamente se llega a una verdad relativa. Y el ser humano como una empresa inconclusa e interminable. O sea, para las ciencias fácticas, nada está definido, nada está hecho. Siempre, una vez que investigas un conocimiento terminado, aparece otro conocimiento. Ese conocimiento acaba, aparece otro conocimiento. Así avanza. Por eso me dice, como un mundo inagotable. Siempre va a salir nuevos conocimientos, otros conocimientos nuevos para las ciencias fácticas, pero para las ciencias formales el conocimiento está hecho y eso se tiene que demostrar de punto. Eso me dice las ciencias formales. La diferencia que encontramos igual en esta parte. Los enunciados consisten en relaciones entre signos en esta parte, pero en las ciencias fácticas los enunciados se refieren en su mayoría a entes extracientíficos, a sucesos y procesos. En las ciencias formales, ¿qué se aplica? Se aplica la lógica para demostrar rigurosamente sus teoremas, mientras en las ciencias fácticas se necesitan pues, más que la lógica formal para confirmar las conjeturas, ¿no? Es lo que estamos hablando hace ratos. ¿Qué más nos dice en esta parte? Cuando se demuestra un teorema lógico o matemático no se recurre a la experiencia, o sea, ya no se requiere un experimento, una experiencia, ¿no? Porque la base de esa teoría, pues, es lo suficiente para ese propósito. Mientras en las ciencias fácticas se requiere mirar las cosas y siempre que les sea posible. Deben procurar cambiarlas deliberadamente para intentar descubrir qué medida, ¿no? En qué medida sus hipótesis se adecuan a los hechos. Entonces, cuando nosotros hacemos una investigación científica, ¿no? Entre comillas, científica, siempre vamos a tratar de demostrar nuestra hipótesis, ¿no? Y dar una solución al problema que se tiene. Pero eso puede ser en un grupo pequeño digamos, de muestra, que tal vez que no puede cumplir. Para ese grupo de muestra puede cumplir, pero para otro grupo más grande, tal vez ya no puede cumplir. Entonces tenemos esas de ahí. Ahora, las ciencias, sabemos que esas ciencias se dividen en dos, ¿no? Las ciencias ideales, las ciencias formales, ¿no? Las ciencias ideales y las ciencias fácticas, o llamados los materiales de los hechos, o las ciencias materiales, o también lo llaman como las ciencias de los hechos. Las ciencias ideales, ¿no? Ejemplo, lo que se hablaba hace rato, son lógico y matemáticas, ¿no? La parte lógica, verdad o falso. En matemáticas, los teoremas, los axiomas, ¿no? Esos son los ejemplos. Ahora, las ciencias formales o los ideales también son sistemáticas, o sea, tiene que haber una secuencia, tienen que ser razonables, tienen que ser verificables. ¿Qué más? Las ciencias formales no son objetivas, no son objetivas. ¿Qué estudia las ciencias formales? ¿No? Objetos ideales. Lo que estudia las ciencias formales son los objetos ideales abstractos o interpretados. La matemática es abstracta. ¿Ya? La matemática es abstracta. Ahora, esos objetos ideales, ¿qué cosas son? No son cosas ni procesos, solo formas.
los cuales, ¿no? Los cuales solo existen en la mente humana. Por ejemplo, si decimos pues, 2 más 3, existe en la mente humana, es la representación de la realidad en la mente humana. Si dices, no, un conjunto vacío es la representación, ¿cierto? Ahora, se caracterizan porque formalizan enunciados fácticos, es decir, interpretan las formas ideales en función de los hechos y experiencias. No, entonces ellos se encargan solo de formalizar ya los hechos fácticos, ¿no? Algunos teoremas, algunos principios que han nacido pues, de las ciencias fácticas. ¿Qué cosa emplean para que puedan hacer esa demostración, ¿no? Para que hagan esa verificación las ciencias formales? Los símbolos, ¿no? Los símbolos matemáticos. En este caso, por ejemplo, los axiomas, ¿no? X es falso, X es verdadero, así. Son 2 cosas para las ciencias formales, verdad o es falso. Mientras para las ciencias fácticas, ¿no? Estamos hablando ciencia de los hechos, ¿qué se emplean? Se emplean los símbolos interpretados. Como ejemplo, ¿qué cursos encontramos o qué materias, qué áreas, dentro qué áreas estamos encontrando dentro de las ciencias naturales? Lo que es la biología, la química, la física. Se caracterizan o qué estudian esta ciencia de los hechos. Estudia pues, los objetos susceptibles a la observación y o experimentación, ¿no? Objetos susceptibles a la observación y o experimentación. Su campo de estudio. Se caracteriza, ¿por qué? Porque son racionales y objetivas. O sea, puedes ver, puedes palpar, ¿no? Cuando hablamos de objetivas. Eso hemos visto, pues, cuando hablamos, por ejemplo, de los dogmáticos, de los empiristas, de los racionalistas. ¿Cierto? Entonces, en esta parte son racionales y objetivas. Las ciencias fácticas también se caracteriza porque es de racionalidad, ¿no? Es necesario, ellos dicen, es necesario la racionalidad, pero no es lo suficiente. La racionalidad hemos visto que es la razón, a través de la razón. Es decir, además de la coherencia, los enunciados fácticos deben ser verificables en la experiencia. Cuando hablamos de la experiencia, estamos hablando de qué tipo de principio que vimos hace tiempo, chicos, o la clase pasada, experiencia de los empíricos, ¿cierto? Ya sea, puede ser, esa experiencia que se puede verificar, puede ser de manera directa o de manera indirecta. O sea, de 2 formas se puede verificar esa experiencia o esos enunciados fácticos. ¿Qué significa coherencia? Debe estar, digamos, una secuencia, ¿no? Para que sea más entendible, coherente. Cuando nosotros hablamos con alguien, decimos, ¿no? Tus ideas deben ser coherentes. ¿Qué significa? Tus ideas deben ser ordenadas, secuenciadas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de ciencias fácticas, estamos hablando de un tema de los enunciados que van a ser coherentes, ¿no? Que pueden ser demostrados directa o indirectamente. Las ciencias fácticas de la naturaleza y de la sociedad. ¿Por qué se caracterizan como las ciencias fácticas de la naturaleza y de la sociedad? Se caracteriza porque su conocimiento es objetivo y su conocimiento es racional. Cuando decimos que su conocimiento es racional, está constituido por conceptos, juicios, raciocinios. Es decir, su punto de partida tiene un punto de partida y tiene un punto final. O sea, el científico que va a investigar va a tener un punto de partida y va a tener un punto final. Esas son las ideas. ¿Qué cosa implica entonces hacer un conocimiento racional? Implica pues las ideas se organizan en sistemas de ideas. No, las ideas se organizan en sistemas de ideas. O sea, una idea sobre otra idea. Las ideas pueden combinarse con el fin de producir nuevas ideas. Claro, se tienen que combinarse. Y eso pues para que tenga un punto final y un punto de partida. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Ahora, cuando se dice que el conocimiento es objetivo, es decir, concuerda aproximadamente con su objeto de estudio. Por eso es objetivo. Verifica la adaptación de las ideas a los hechos, recurriendo a la observación y la experimentación. Entonces, las ciencias fácticas tienen o se caracterizan por 2 tipos de conocimiento, que debe ser un conocimiento racional
y tiene que tener un conocimiento objetivo. ¿Ya? Objetivo. Cuando hablamos de objetivo, estamos hablando de objeto de estudio. Debe tener un objeto de estudio. Porque caso contrario ya no sería ciencia fáctica, ¿no? ¿Qué estaría estudiando? ¿Sería como una ciencia formal que solamente se dedica a demostrar? No. En este caso, la ciencia fáctica debe tener un objeto de estudio. En función a eso tiene que ver, pues, verificar, ¿no? Si los hechos, si los hechos, vamos a ver las características de las ciencias fácticas. ¿Cuáles son esas características de esas ciencias fácticas? Hemos visto el conocimiento científico es fáctico. ¿Cuándo se dice que el conocimiento científico es fáctico? ¿Alguien me puede decir, chicos, cuándo se dice que el conocimiento científico es fáctico? Científico es fáctico porque parte de los hechos. El conocimiento científico trasciende los hechos. ¿Qué significa trascender? ¿Cuándo dicen ustedes que están trascendiendo? Alguien dice, estoy trascendiendo. ¿Cuándo dices que tienes trascendencia? ¿No? Trascendencia, pues, es cuando, digamos, quedas en la mente de otras generaciones. Trasciendes. O sea, siempre que se recuerden de ti. Por ejemplo, si no haces nada, nunca has trascendido. Pero si al menos publicas un libro, has trascendido en algo. Eso es tu trascendencia. ¿No? Entonces dice, el conocimiento científico trasciende los hechos. Por eso, en este caso, pues, habla de producir nuevos hechos, ¿no? Él los explica. El sentido común parte de los hechos se atiene a ellos. ¿Cierto? Entonces, en cambio, la investigación científica no se limita a los hechos observados, ¿no? Eso es el conocimiento científico, trasciende los hechos, ¿no? Trasciendes cuando quedas como huella, como marca, ¿ya? Eso es la trascendencia. Por eso dice, produce nuevos hechos y los explica. La ciencia es analítica, la ciencia es analítica. ¿Cuándo decimos que la ciencia es analítica? ¿No? Cuando viene de análisis probablemente, ¿sí, no? La ciencia es analítica. Cuando hablamos de lo que es la parte analítica, ¿no? La investigación científica, pues, siempre va a abordar problemas uno a uno y trata de descomponerlos todo en elementos. Por eso es la parte analítica, no necesariamente últimos o siquiera reales, ¿no? La investigación no se planta cuestiones tales como cómo es el universo, hablaba hace rato su compañero, ¿no? En su conjunto, o cómo es posible el conocimiento. Trata en cambio de entender toda situación total en términos de sus componentes. Intenta pues en esta parte descubrir los elementos que explican su integración. Por eso es analítico, ¿no? Analiza parte por parte, ¿ya? Por eso el conocimiento es analítica. La investigación científica es especializada, claro, la investigación científica siempre va a ser especializada, ¿no? Porque va a centrarse en un tema del cual podemos decir, como es especializada, pues es una consecuencia del enfoque analítico, ¿no? Porque va a analizar parte por parte, detalle por detalle. Pero un enfoque analítico de los problemas es la especialización, ¿no? Es la especializada, digamos así. No obstante, pues, la unidad del método, no obstante, la unidad del método científico, su aplicación depende en gran medida del asunto. Esto explica la multiplicidad de técnicas en la relativa independencia de los diversos sectores de la ciencia, ¿no? Entonces, en esta parte de lo que es el conocimiento científico siempre va a ser especializado, o la investigación científica siempre va a ser especializada porque te vas a concentrar qué es lo que vas a hacer, qué es lo que vas a investigar, ¿no? O te vas a enfocar en un tema, digamos así, pero de manera especializada. El conocimiento científico es claro y preciso. Así tiene que ser el conocimiento científico. Tiene que ser claro y preciso. Aunque sus problemas son distintos, sus resultados son claros. Los resultados tienen que ser claros y precisos. Por eso te dice ahí, el conocimiento científico es claro y preciso. El conocimiento ordinario, en cambio, usualmente es vago e inexacto. Pero el conocimiento científico no. ¿Ya? En la vida diaria no nos preocupamos poco por definiciones precisas, descripciones exactas o mediciones afinadas. Si estas son preocupadas, ¿no?
Si esto no nos preocupara demasiado, no lograríamos marchar al paso de la vida. Por eso nosotros lo que tenemos que hacer son los conocimientos científicos, no los conocimientos ordinarios. Lo que normalmente utilizamos en nuestra vida diaria son los conocimientos ordinarios. Por eso a veces nos detiene, ¿no?, el avance. ¿Qué más dice en esa parte? El conocimiento científico es comunicable. Claro, el conocimiento científico tiene que ser comunicable, porque si no tendría sentido, no tendría sentido, ¿no? Tiene que ser comunicable, tiene que ser expresable. Ese conocimiento científico no es privado, sino es público, ¿no? Entonces, pero ¿cómo vas a comunicar? A través del lenguaje científico, ¿no? Esa información a quien quiera, para que pueda entenderlo. Eso es comunicable. Dice, el conocimiento científico es verificable. Claro, ese conocimiento científico siempre va a ser verificable. Porque para que sea verificable, sí o sí tiene que aprobar el examen de la experiencia. ¿Cierto o no? El examen de la experiencia. Entonces, en esta parte, pues, si es verificable, pues tiene que dar esa explicación, ¿no?, a un conjunto de fenómenos, digamos así. El científico, pues, en este caso, tiene que inventar conjeturas de manera, pues, del saber que está adquiriendo, ¿no? Sus suposiciones pueden ser, pues, digamos, buenas, ¿no? Puede ser, audaces, puede ser simples o complejas. En todo caso, deben ser puestas a prueba. Por eso dice que este conocimiento científico es verificable, se puede verificar, se tiene que experimentar para calar más, pues, en este caso, más profundamente a los cambios, ¿no?, digamos así, a las variaciones, o para que sea real, digamos así, para que sea una ley, tiene que ser verificable. La investigación científica es metodológica. Claro, tiene que tener una metodología, porque si no, no tiene sentido. Tiene que ser, pues, metódica o llamado metodológica. Entonces, en este caso, los investigadores no tantean, pues, en la oscuridad. Saben lo que buscan y cómo encontrarlo. Por eso tiene que ser metódica. Si tú vas, por ejemplo, a enseñar tu clase sin el método, digamos así, entonces no estarías, pues, en una oscuridad, vagando en una oscuridad. Entonces los científicos hacen que la investigación científica sea metodológica. El conocimiento científico es sistemático. Dice, el conocimiento científico debe ser sistemático. ¿Este conocimiento científico debe ser sistemático? Sí. ¿Qué significa sistemático? Una secuencia, ¿no? En esta parte no debe haber informaciones inconexas, sino deben estar esas ideas, deben estar conectados lógicamente entre sí. Por eso se llaman, es sistemático. Hay una secuencia en esa parte. Caso contrario, ya no cumplirá esa condición para que sea una ciencia. Ahora, como les mencionaba hace ratos, el conocimiento científico es general. Claro, pues, debe ser general, porque al final en esta parte tiene que ubicar los hechos singulares en pautas generales. Por eso me dice que son generales. Los enunciados particulares en esquemas amplios. Entonces, cuando es general, el científico, pues, se va a ocupar del hecho singular de la medida en que éste es miembro de una clase o caso de una ley. Entonces, el científico es el que va a ocupar de eso, ¿no? Para que sea general. El conocimiento científico es legal. Claro, el conocimiento científico siempre va a ser legal. ¿Por qué? Porque va a buscar leyes, ¿no?, de la naturaleza, de la sociedad, de la cultura. Él las va a aplicar. Por eso se llama conocimiento científico, es legal. Eso me dice, ¿no? Porque además ¿por qué va a ser legal ese conocimiento científico? Porque va a insertar los hechos singulares en pautas generales llamadas leyes naturales o leyes sociales. Por eso, este conocimiento científico es legal porque va a dar, pues, hechos singulares en pautas generales llamadas las leyes naturales o leyes sociales. ¿Ya? En esa parte, por eso es legal.
La ciencia es especulativa. La ciencia es especulativa. Entonces, cuando hablamos de la ciencia que es especulativa, chicos, vamos a hacer, ¿no? Cuando decimos, no? Estamos especulando que mañana va a llegar el presidente. Estamos especulando que mañana va a llover. Entonces, esa especulación, ¿no? Esa especulación, pues, lo que va a hacer, pues, de tratar de explicar, ¿no? Por eso, especulativa o explicativa, ¿no? O sea, va a tratar de explicar los hechos en términos de leyes. Por eso se llama especulativa. O sea, trata o intenta de explicar los hechos en términos de leyes y las leyes en términos de principios. Entonces, por eso se llama que es especulativa. El conocimiento científico es predictivo, o sea, va a predecir. Por ejemplo, si haces una investigación, tú predices, ¿no? Tú dices, no, si esto está pasando ahora, entonces mañana probablemente también que pase, ¿no? Aplicando ciertas leyes, ciertas normas de la investigación científica. Por eso el conocimiento científico es predictivo, ¿no? Trasciende la masa de los hechos de experiencia, imaginando cómo puede haber sido el pasado y cómo podrá ser el futuro. La predicción es, en primer lugar, una manera eficaz de poner a prueba las hipótesis, pero también es la clave del control y aún de la modificación del curso de los acontecimientos. Por ejemplo, si hablamos de lo que es esta predicción del volcán, ¿no? Que está pasando en España, la erupción del volcán, ¿no? Predices, ¿no? Si está avanzando, digamos, a 5 metros por hora, el día de mañana puede avanzar menos, o sea, hay una predicción. En función de eso puede ser, pues, para que trasladen a las personas de donde que están viviendo para que no sean afectados. Por eso es predictivo. La ciencia es abierta. Sí, la ciencia siempre va a ser abierta, va a tener acceso todos, quien quiera. No es que la ciencia va a estar, pues, a interés de unos que cuantos. Aunque ahora en el mundo pasa eso, ¿no? La ciencia está al interés de los grandes millonarios del mundo. Y para el pueblo, no. Solamente nosotros, por ejemplo, cuando hablamos de la tecnología, somos los consumistas de esa tecnología. Nosotros no hacemos tecnología, nosotros consumimos tecnología. La ciencia es abierta. Es cierto, la ciencia no reconoce barreras a priori que limiten el conocimiento. Si un conocimiento fáctico no es refutable en principio, entonces no pertenece a la ciencia, sino a algún otro campo. Ojo, la ciencia es abierta. La ciencia no reconoce barreras. Algunos, por ejemplo, si encuentran una ecuación, una fórmula, se lo guardan. No, eso es parte de que nosotros que debemos compartir. ¿Qué haces guardando, digamos, un conocimiento? ¿No? En este caso se tiene que compartir. Tarde o temprano esa persona va a aprender. Entonces la ciencia siempre va a ser abierta. No hay barreras para la ciencia. La ciencia es útil. Claro, señores, la ciencia siempre va a ser útil para todo tipo de acciones que se puede realizar. Porque la ciencia va a buscar la verdad. La ciencia va a ser eficaz en la provisión de herramientas para el bien y para el mal. Eso es lo que está pasando en el mundo. La ciencia es útil, pero algunos utilizan esa ciencia, por ejemplo, para destruir a la humanidad. Si ahora, como está dándose las cosas, estalla la Tercera Guerra Mundial, las cosas cambian. ¿Y por qué? Por intereses. Y esos intereses de los recursos naturales. Hablan ahora del oro negro, mañana más tarde hablarán del oro blanco, que es el agua.
Si ahora estamos viendo ya con este cambio climático que las cosas están cambiando de manera acelerada. Entonces la ciencia es útil, como les digo, para el bien o para el mal. Eso es de acuerdo a la clasificación, lo que nos menciona este investigador en esta parte, Mario Bunge, ¿no? Todos lo hemos leído desde que hemos sido estudiantes, al menos se ha leído todo lo que es Mario Bunge. Hace ratos hablamos de clasificación de las ciencias, clasificaron sus compañeros, y se ha hecho captura de pantalla, ¿no? Donde las ciencias formales, acá están las matemáticas, la estadística, la lógica, porque solamente requieren demostración, ¿cierto? Las ciencias sociales, ¿no? Y las ciencias naturales que, en este caso, requieren investigación, ¿no? Las ciencias fácticas, ¿no? Las ciencias formales solamente requieren demostración. Las ciencias fácticas de los hechos, de los sucesos, de la naturaleza, de la sociedad, ¿ya? También hablaron hace rato lo que es la epistemología de la educación de la matemática, ¿no? Ubicándolo en las 4 disciplinas fundamentales de la matemática, ¿no? ¿Quiénes son? La filosofía, la sociología, la matemática y la psicología. Dentro del cual, en la filosofía, la pregunta de siempre, ¿por qué enseñar? ¿Para qué enseñar? ¿No? O sea, tiene su razón de ser. Por eso los filósofos van sacando siempre sus preguntas, ¿no? Para ellos nada es verdad. Estoy filosofando, dicen algunos, ¿no? Entonces hay una razón. La filosofía me dice, ¿por qué enseñar? La sociología dice, no, entonces, ¿por qué enseñar? ¿Y a quién y dónde voy a enseñar? ¿A quién voy a enseñar? ¿Y dónde voy a enseñar? Ya estamos hablando de la sociedad. En la matemática dice, ¿no? Si te preguntas por qué vas a enseñar, ¿a quién va a enseñar? Y la matemática dice, ¿no? ¿Y qué cosa vas a enseñar? Y la psicología viene ya la parte emocional, ¿no? ¿Cuándo y dónde enseñar? Entonces, estas disciplinas lo que es, en cuanto a lo que es a la epistemología de la educación de la matemática, ¿no? Es objetivo, de esta parte, como acá sus compañeros han descrito hace ratos, ya ven un tanto que va a permitir identificar tanto los fundamentos, ¿no? En relación a la enseñanza-aprendizaje de la educación y la matemática. Entonces, ¿que la matemática qué es? ¿La matemática es una ciencia o no es una ciencia? Sí es una ciencia, pero ¿qué tipo de ciencia? Es una ciencia formal, no es una ciencia fáctica. La ciencia fáctica viene de los hechos, mientras la matemática viene de las ideas. Ya, Jonathan, ¿algún aporte que pueda dar Jonathan? Profesor, ninguna, profesor. Ya está casi. Le he entendido bien, profesor. Esa parte, Julio César, a lo que has expuesto, o algo que has encontrado, Jonathan o Julio César. Profesor, disculpe, yo no he expuesto, profesor, antes de ayer te he Ayer expuesto expuesto, yo. ¿no? Ayer expuesto lo que es teoría del conocimiento, ¿no? O el conocimiento. Sí, John profesor. Dennis igual. Freddy. Sí, profesor. Ya, a ver, ¿alguna consulta, Fredicito? No, decir que está bien, profesor, su clase y sobre la ciencia y que la ciencia está a diario en avance con las nuevas tecnologías, las nuevas investigaciones y todo eso, profesor. Bien, David. Sí, profesor, solo con respecto a la clasificación de la ciencia, profesor, también había, bueno, yo he encontrado otra clasificación, la que clasifica, ¿no? Aristóteles, pero como que esa clasificación no se conoce mucho, ¿no? Más se habla de la clasificación que hace Mario Bunge. Eso nada más, profesor. Sí, en cuanto a lo que es Mario Bunge, ¿no? Todos también coinciden. Mario Bunge es el que ha hecho las clasificaciones de las ciencias, digamos, él es el pionero. En función a él, muchos autores, muchos científicos han tratado de clasificar, ¿no? Entonces, eso
Por ello yo lo tomo en referencia a Mario Bunge, más o menos para también entender qué es la ciencia, ¿no? Entonces, cuando hablamos qué es la ciencia, ya estamos hablando pues ¿no? de un conjunto de conocimientos, ¿no? Ahora, ese conjunto de conocimientos ya se clasifican pues a lo que estábamos hablando hace ratos, de lo que es las ciencias formales, las ciencias fácticas, todo ello, ¿no? Pero sí, chicos, está bien con la exposición que hemos avanzado. Estoy seguro que también ustedes han encontrado, pero aunque no nos encuentra mucha bibliografía, ¿no? Al respecto, pero sí, en lo posible hay que buscar la información, chicos, en Google académico, ya revistas científicas en lo posible. Desde ahí tienes que sacar con esa confianza, porque si buscamos información solamente en Internet, en Google, vamos a buscar información, vamos a encontrar información, pero tal vez no son de fuentes confiables. Por eso siempre hay que tratar de buscar en revistas científicas, chicos. Bien, estudiantes, a todos ustedes, muy buenas noches. Hemos terminado pues hoy día al tema que corresponde, esperando que hayan entendido y que sea de provecho para todos ustedes. Muy buenas noches, hasta la siguiente sesión.